Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Martín, Anfisa y Nacho. ¿Qué tal estáis? Hola, Hola. buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comentar las últimas noticias en el frente. Martín, cuéntame en qué momento se encuentra la guerra en Ucrania. Bueno, hay muchas cosas, un poco en todas partes, como pasa habitualmente. A mí me parecería importante, digamos, destacar algo que es novedoso y yo creo que relevante a nivel estratégico, que es la aparición, por fin, de los ATACMS, el brazo largo, todavía no suficientemente largo, pero ya bastante, digamos, que ha suministrado finalmente Estados Unidos. Ya había aprobado una asignación presupuestaria en junio, pero estábamos esperando que llegase. Entonces ha habido dos bombardeos utilizando ya este tipo de sistemas a las bases aéreas, una en Verdansk y otra en Lugansk, y el resultado global de esta operación puede parecer una bobada, pero entre helicópteros destruidos y dañados, y los helicópteros si se dañan, no es que les pinchen una rueda, entendamos. Estamos hablando de 21 aparatos. Prácticamente, por hacer un resumen de lo que significa esto, es el fin de la capacidad rusa de utilizar bases, digamos, dentro de la Ucrania ocupada y probablemente ni siquiera en Crimea, bueno, también es Ucrania ocupada, pero bueno, un poco más alejada. Con lo cual van a tener que retirarse más. Y hay que recordar que los helicópteros no son aviones, tienen una autonomía limitada. Los helicópteros de combate necesitan ir al lugar, estar en el lugar donde combaten y volver. Si el viaje de ida y de vuelta se convierte en una odisea, van a tener prácticamente nula capacidad de combate. Lo digo porque hay otras muchas cosas, digamos. O sea, hay un cruce en múltiples puntos en el río Dnipro, importante porque ese siempre ha sido un flanco, digamos, muy abierto para los rusos. Lo han porfiado todo al propio río y eso les puede dar susto. Siguen combatiendo en el frente de Zaporilla, digamos en el eje del sur, y luego hay una ofensiva o un ataque generalizado ruso en Avdiivka, bueno, una especie de intento de repetir aquellos procesos de Bakhmut, pero esta vez con mucho acero y que se ha estrellado de nuevo contra las defensas ucranianas. Estamos viendo auténticas carnicerías, tanto de material como de personal ruso. Algunas de las escenas, fíjate que llevamos ya casi 20 meses de guerra, pero es que son escenas que a estas alturas de la guerra, de la invasión, ya no deberían darse. Y fijaros que Avdiivka está así de Makiivka y Donetsk. Otra vez quiero hacer hincapié en que somos los buenos, porque desde 2014, cuando nos atacaron por primera vez, Avdiivka desde siempre permanecía bajo control ucraniano. Por eso ahora los combatimos con artillería. Bueno, esto parece las películas esas antiguas de blanco y negro, cuando el enemigo va y lo pum, 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 y lo tumban. Pues algo parecido. Si realmente Ucrania hubiera sido tan mala y hubiera bombardeado a Donbass y hubiera matado a los niños de Donbass durante 8 años, pues realmente Avdiivka, con toda esta artillería, estaba allí desde 2014 y podríamos hacerles lluvia de fuego durante realmente 8 o 9 años. Pero no. El colapso de Donetsk, ahora mismo Donetsk está colapsada. La ciudad está en colapso económico y social totalmente. Incluso van a tirar para abajo Donbass Arena simplemente porque ya está en el estado de avería total. Donetsk no tiene 8 días agua, ni siquiera agua técnica, ¿vale? Pues se alimentan totalmente de los pozos, de pocos pozos que tienen dentro de la ciudad. No sacan ya más de 2 semanas la basura, no funciona prácticamente transporte municipal. Bueno, la ciudad, que antes era la ciudad, una de las más prósperas de Ucrania, que tenía más de 1 millón de habitantes, en la que han gastado 500 millones de dólares para prepararla para Eurocopa 2012 y estaba como un bombón, os lo aseguro, porque trabajé allí en otra Eurocopa, pero la juvenil, la U19, que recibía Mariupol y Donetsk. Bueno, un bombón de ciudad y está
simplemente fatal, colapsada. Y no por culpa de los bombardeos ucranianos, no, por por la indiferencia del Imperio Ruso. Sí, y además digamos que Avdiivka es parte de un escenario mucho más amplio en donde los rusos lanzaron una ofensiva que fue generalizada, no fue solamente en ese lugar, también hubo ofensivas en Kupiansk, hubo un intento de ofensiva en Bakhmut, en la zona de Klitschivka, hubo un intento en Marinka, otro intento de recuperar o de retomar tierras en la zona de Robotine, y en todos los casos fallaron. Hay que decirlo, no es solamente en esa zona, en ese lugar en donde se encuentran las mayores bajas de Rusia, se sumaron muchas, y quiero hacer una pequeña observación respecto a los nuevos cohetes que llegaron a Ucrania. Fue la última línea roja que le quedaba por traspasar a los Estados Unidos. Recordemos que esta línea roja siempre había un riesgo de, si vos pasás esta línea roja, te voy a tirar un arma nuclear. Y realmente no pasó nada. Y los que advertíamos que se trataba de una amenaza vacía, y lo explicábamos, no porque conociéramos a los rusos más que cualquier otro, sino porque era literalmente imposible, porque es políticamente imposible, porque generaría una respuesta de la OTAN, porque llevaría el conflicto a un punto que Rusia no podría responder. Se nos dijo que no, pero teníamos razón. Y lo último que digo con respecto al alcance y la artillería, la destrucción de estos 21, destrucción o total o parcial de estos 21 helicópteros tiene otro efecto. Y es que Rusia tiene que correr ahora no solamente la logística más de su retaguardia más profunda, sino que además, cuando se acercaron los lanzacohetes, quedó nuevamente demostrado que la artillería rusa fue destruida, insisto, esto no es jactancia, esto es lección para los expertos. Dijimos, primero Ucrania iba a destruir la capacidad artillera rusa y luego iba a hacer otros movimientos. Y hoy, frente a lo que despliega Ucrania, que inclusive tiene mayor precisión y mayor cadencia de tiro que Rusia, es la consecuencia de un trabajo que fue la primera parte de la contraofensiva de esta, que empezó en junio, el 4 de junio. Entonces, estamos viendo la consecuencia de un montón de acciones que comenzaron en junio. Lo que hoy vemos es la parte de la ofensiva ucraniana que nadie había entendido, excepto algunos pocos, que dijimos, ojo, porque esto no se trata de Hollywood, esto no están grabando para Netflix, están haciendo trabajo metódico, que es diferente a, no sé, filmar una nueva versión de Apocalipsis Now con Zelensky tirando cartas sobre el territorio. Son unas pequeñas observaciones de mi parte. No, es que esto yo creo que es la clave, realmente, porque fíjate que ha habido mucho debate sobre, que además es un debate, bueno, hasta cierto punto razonable, ¿no? De expertos comentando, prácticamente haciendo como una especie de disyuntiva entre la guerra de maniobra y la guerra de desgaste. Y utilizaban el término de, bueno, vamos a la guerra de desgaste casi despectivamente. Claro, si pensamos cómo han sido las guerras, por ejemplo, las de los Estados Unidos, digamos, las dos últimas grandes guerras en Irak, las dos, la del 91 y la del 2003, es que incorporaban la guerra de desgaste, solo que en la versión americana, si tienes una fuerza aérea que puede pasarse un mes liquidando todo lo que el enemigo tiene, claro, tardas solo un mes y solo utilizas la fuerza aérea, pero en realidad estás aplicando el desgaste al enemigo. ¿Qué le ocurre a Ucrania? Que no tiene esa fuerza aérea. Si la hubiera tenido, la habría aplicado. Entonces, Ucrania tiene que utilizar otra táctica para conseguir el mismo resultado, que es su propia artillería, ciertos movimientos y la provocación del movimiento enemigo. Y yo creo que la clave es esa. Rusia, una vez que se bloqueó su operación blindada, llamémosle, los 2 primeros meses de la guerra, febrero-marzo, tuvo que descansar todo, fue la artillería rusa. Es que hay que darse cuenta del proceso que hemos vivido. Rusia llegó a disparar 60.000 proyectiles de artillería al día. Está ahora alrededor de 6-7. Ucrania dispara más proyectiles. Por supuesto,
con mayor precisión, con mayor alcance, pero es que ya a mayor número. Claro, para que alguien baje de 60.000 al día a 7.000, eso no es que ocurra por casualidad. Significa que alguien ha estado destruyendo muchísimo en la logística y en los, digamos, en los medios. Pero eso necesita tiempo. Si Ucrania hubiera sido Estados Unidos, esto lo habría logrado en un mes y medio de digamos, de actividad de la aviación. Como no es Estados Unidos, necesita mucho más tiempo para conseguirlo. Y veremos los resultados, porque estos son, es que yo creo que la clave es lo que acabas de decir tú. Es una actividad metódica, sistemática, que va a dar sus resultados. Es decir, son instrumentos para lograr, no son objetivos en sí mismos, pero es que son herramientas imprescindibles para el objetivo final. Son las banderillas del torero. Primero, antes de la estocada final, se van dando estocadas, y eso es metódico. Esto es metódico. Sí, sí. Y hasta el recurso que parecía que tienen infinito, el recurso humano, pues ya parece ser que se les escasa, porque ya han mandado la duoquinto ejército que se formó este mismo verano, que acaban de reclutar pues a los chavales, y casi sin instrucción, han tenido solo un mes de instrucción, ya están allí en Kupiansk en plan de reserva y bastantes brigadas pues ya los echan al fuego. También me comentan desde Mariupol que han desaparecido muchísimos militares, en plan que ya se fueron algunos a la dirección de Tokmak y otros a la dirección de Avdiivka para reforzar, es decir, que caen como las moscas. Sí, ahí hay un dato, 3.200 oficiales caídos desde el principio de la guerra. Esto es muy importante, ¿no? Lo dejo en tus manos, yo tiro así y vos recogés el guante. Este es un número, o sea, lo que sabemos, digamos, es por fuentes rusas, quiero decir, hay reconocidos, digamos, a través de esquelas, reconocimientos familiares, 3.200, 3.000 y pico oficiales. Esto es muy importante porque es un número limitado, pero hay que tener en cuenta que alrededor de los oficiales están los soldados y los oficiales no suelen morir solos. Pero sobre todo, la relevancia es porque son los que deben encauzar a los demás. Si tú estás perdiendo, por decirlo así, quienes más sabían del ejército, porque son profesionales, porque son oficiales, y pierdes este número, es brutal, ¿eh? O sea, no significa que Rusia haya perdido 3.000. Hay que pensar que detrás están los soldados, que son muchos más que los oficiales. Pero son los elementos claves para que funcione un ejército. Son los que dan órdenes, los que toman decisiones, los que se mueven hacia el este o hacia el oeste, los que manejan las comunicaciones, los que manejan la artillería, en fin, los jefes. Entonces, si pierdes, mejor dicho, si está confirmada la muerte de 3.000 oficiales, literalmente el ejército profesional ruso ya desapareció. Aquel ejército que entró en Ucrania en el 2022 ya no existe. ¿Quedan oficiales? Sí, claro, es imposible que no queden. Pero ya no a este nivel, sobre todo en el nivel de oficiales, digamos, tenientes o capitanes, que son la clave de los manejos. Estamos viendo estas escenas estos días, precisamente en Avdiivka, cómo se empeñan en cruzar campos de minas, que miras los vídeos y realmente dices, pero no hay nadie que tenga un poco de cabeza y pare. Es decir, ves estamparse uno tras otro, moviéndose sobre las minas, que acaba de estallar uno y van otros dos detrás. Faltan oficiales que tomen decisiones. Alguien da la orden y van para adelante. Y eso es el resultado de estas cifras. Lo que sucede es que los países, y acá se le dejo servida en Frisa, los países combaten como son. Es decir, no hay forma que se refleje un país eficiente en un ejército ineficiente y viceversa. Y además, el segundo factor, que es que la guerra se alargó mucho más. Digamos, supongamos que lo de los 3 días a Kiev no fuese cierto, pero tengamos idea de 3 meses de campaña, vamos a suponer que más lógico, bueno, más realista, pero ya lleva más de 600 días. Y eso impacta en la moral, y mientras tanto, a pesar de que la ganancia territorial ucraniana no es la que se esperaba en los guiones más optimistas, hay un avance constante y una cantidad de cifras enemigas dadas de bajas que llenan de optimismo a las filas ucranianas. Y el último factor, y por eso digo, te la dejo salir para que vos cuentes desde tu punto de vista como ucraniana, que es estar defendiendo
la patria, digo, no es lo mismo una guerra de conquista que una No guerra la patria, a la familia, a la familia. Somos los ucranianos, somos mucho más aterrizados que los rusos. Los rusos sí que saben morir por la idea, por el líder, por unas cosas abstractas. Nosotros somos del pájaro en la mano. Nosotros sabemos que aquí tengo mi hectárea de tierra, aquí tengo pues la casa que construyó en Mariupol mi bisabuelo con sus propias manos, tengo pues esas cosas que son tangibles. Nosotros somos más tangibles. Ya luego alrededor de lo tangible tenemos mucha mitología y tal, pero somos más localistas, muy de esto, de mirar aquí al cercano. ¿Vale? Para nosotros impensable pues morir por un líder abstracto. Sí, acá ahora le tiro un centro a Martín. La diferente concepción del individuo en Ucrania y en Rusia hace que se den estos ataques en masa, ahora sin apoyo artillero. O sea, para que la gente entienda, el apoyo artillero implica que cuando vos lanzás a tu infantería en contra de las posiciones adversarias, previamente vos las bombardeaste y por lo tanto el riesgo es menor porque evidentemente neutralizaste una serie de riesgos para tanto la infantería como la infantería mecanizada o las fuerzas blindadas. Pero lo que se nota acá es que los rusos están lanzando ataques tipo soviético y desde el lado ucraniano se tiene una serie de nuevas armas que hay, por eso te la dejo servida, para que la gente entienda cómo es este nuevo escenario que no tiene nada que ver con el que ocurría hace nada más que 3 meses. Claro, es que se ha hablado tanto de la guerra de armas combinadas, ¿no? Criticando a Ucrania porque hacía una guerra, digamos, muy pequeña, muy de pequeñas unidades con 2 tanques, 4 Bradleys, entraban, limpiaban minas, se iban, otros llegaban, luego avanzaban. Y se decía, no, esto no es la guerra moderna es las armas combinadas. Y ahora, por comparación, ¿no? Dices, pero si están lanzando los tanques y los blindados sin nada, la artillería, hombre, no hace falta ser un mariscal para aplicar artillería, como tú habías explicado, simplemente para apoyar, para suprimir el fuego enemigo. Habría que ir más allá. Es que Ucrania no debería tener artillería cerca, en un radio de 30, 40 kilómetros, porque Rusia tiene una aviación, se supone, que debería haber impedido que existiera en un radio de 50, 100 kilómetros artillería, digamos, hombre, siempre va a haber algo, pero no una concentración artillera. Luego, primer fallo, quien sí tiene aviación, Rusia, no la usa. 2, si no usas la aviación, por lo menos usa la artillería. En estas escenas, es que además llevamos ya semana y media viendo un conjunto de escenas exactamente iguales en la que se lanzan unas masas blindadas, empiezan a estallar o bien artillería o bien minas y al día siguiente lo repiten, no hay un cambio. Y todo va limitándose, lo digo, porque esta semana hemos visto ya algunos vehículos en esta misma ofensiva que son de los años 50. Digo porque hay quien mantiene que Rusia poco menos que es un pozo sin fin en el que surgen oficiales así, como si fueran uvas, llega Putin, va a unos árboles, saca oficiales, luego saca soldados, luego saca tanques de manera infinita, se reproducen de manera infinita. Y no es verdad, y tenemos algunas pruebas concretas. Hemos visto un volcado, un BTR-50, que es un vehículo que se dejó de utilizar en Rusia en los años 70, se dejó de utilizar en los años 70 y lo han vuelto a sacar de las chatarrerías de almacenamiento. Nadie utiliza algo que se utilizó en la invasión de Budapest en el año 56 si tuviera algo mejor para poder moverse. Entonces, que tengan que ir hasta el fondo del barril de esta manera y lo podamos ver, porque no lo estamos viendo haciendo una patrulla, no sé, pues en Crimea. Y dices tú, bueno, es un vehículo antiguo, pero está en segunda línea. No, lo están utilizando en una ofensiva que para ellos debe ser muy vital porque han puesto encima de la mesa mucho material y mucha gente. Y luego al final lo más importante, lo hablamos, los oficiales y el personal. Yo estos últimos días, la verdad, he sentido pena por un ejército que es incapaz de cambiar la opinión del alto mando o del mando político. Es decir, ¿cómo no hay nadie en Rusia, generales, por decirlo así? Porque, hombre,
lo tienen que ver los soldados, lo tienen que ver los tenientes, pero esto, lo que ha pasado estos días, incluso aunque avanzaran 1 kilómetro, 2 o 3, si es que el coste es desproporcionado. Tiene que haber alguien, un coronel, un general, que dé media vuelta y diga, esto no se puede hacer, no podemos dilapidar 100 blindados en 3 días para avanzar. En una de estas imágenes era literalmente un campo, o sea, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Si Ucrania hubiera hecho eso en junio, no quedaría nada de, digamos, de la asistencia occidental, no quedaría un solo Leopard, no quedaría un solo Bradley, no quedaría un M113, para que entendamos. Y sabemos, porque hay fuentes independientes exactas que nos han dicho, no, Ucrania ha perdido 6 Leopards de los 90 y pico que le han suministrado. 6 de 90 y pico. Y ha perdido Rusia estos días el equivalente a la totalidad. Entonces, claro, es que, pero la perspectiva es diferente. Ucrania utiliza sus medios y su personal, pero protegiendo al máximo al personal, no sacrificándolo innecesariamente, aunque en una guerra todos sabemos cómo es gente. Y Rusia utiliza a sus siervos. Es que al final hay una mentalidad. Si hay que sacrificar 1.000, se sacrifican. Y si son 3.000, se sacrifican. Nadie sabe muy bien para qué objetivo concreto, qué logro. Pero hay una orden de sacrificar y se sacrifican. Y nadie cambia esa orden, nadie se atreve a ponerla en cuestión. Y ya que estamos, vamos a reivindicar cosas que también se dijeron que resultaron falsas, que son que las armas que iban a ir llegando no iban a tener un efecto profundo sobre el campo de batalla, lo cual también demostró ser cierto, que no era cierto, sino que era subestimar la asistencia que reclamaba Kiev desde el principio. Claramente los HIMARS han resultado ¿cuántos hay? 10, 11, 16, pongámosle que... Pero hoy son el mayor riesgo y han provocado una cantidad desmesurada de bajas en los rusos, mucho mayor de lo que se preveía. Las bombas de racimo que tanto se criticaron, que ya las usaba Rusia, ¿sí? Y contra la población civil. Hoy en Advita hemos visto cómo acaban no solamente con la infantería, sino también con los vehículos blindados. La asistencia antiaérea es lo que explica también esta falta de los aviones pululando por encima del campo de batalla. Y puedo seguir. Así va a ser lo mismo con los F-16. No es que se pide porque sí, se pide porque se necesita y cada vez se queda más en evidencia que son game changers, que sí, que pueden volcar. Pero además tiene un efecto que es el aumentar las bajas en el adversario, que en el caso de Ucrania necesita, porque estamos hablando de 1-4, las proporciones de población, de ejército, todo es 1-4. Entonces, la gente debiera entender que cuando se pide, no es un McDonald's en el que se pide por placer. Occidente no es Mac Occidente, es sencillamente está pidiendo algo porque hay una cuestión metodológica detrás de cada medida que se toma, que es el anverso de Rusia, que pareciera usar tanto la fuerza bruta como el recuerdo o la tradición como argumento para reclamar que va a ganar esta guerra. Me parece que hay dos mundos que se están enfrentando y te pregunto, Anfisa, yo lo estoy viendo así desde un lugar lejano. ¿Qué tan estoy cerca con mi percepción o la estoy errando por mucho? Sí, somos totalmente distintos, aunque muy parecidos. A mí lo único que me duele que nuestra cercanía genética, porque al fin y al cabo somos eslavos, aunque llamamos a los rusos ugrofinos por, por sus siguientes pues, conquistas y mezclas, pero realmente somos muy cercanos. Y la población ucraniana sí que ya captan que conquistan de manera pacífica, por ejemplo, a través de la propaganda durante pues, la Unión Soviética, a través de estos lavados cerebrales y tal. Yo cuando oigo que Matvienko, que es la líder del Parlamento ruso, que es ucraniana de pura cepa, vota la ley, pues empezar la guerra contra la tierra de su raíz, cuando la mitad de los generales del ejército ruso son
ucranianos étnicos, pues es la única cosa que me deprime. Pero cuando somos en nuestra tierra, somos muy valientes y muy de defender nuestros valores. Pero desgraciadamente, yo creo que cuando ya estamos ahí, también somos débiles, también somos humanos. Así que algo tienen que hacer allí, algo muy chungo con la gente. Yo creo que Rusia es un monstruo, es el Cronos que devora a sus propios hijos, y no queremos, por eso no queremos que Ucrania sea Rusia pequeña a nivel socioeconómico, político, a nivel del modelo. No queremos serlo, no queremos heredar este modelo. Heitvit Moskve, fuera cuanto más lejos de Moscú. Y por cierto, pues estoy muy contenta no solo por nuestros logros en Avdiivka, por el número de los enemigos abatidos, sino también porque el Parlamento ucraniano por fin ha hecho el paso tan grande y tan necesario como pues restringir la actividad de la Iglesia Ortodoxa de Moscú en el territorio de nuestro país. No es prohibición como muchos medios de comunicación han lanzado el titular de que en Ucrania han prohibido pues la iglesia de Moscú. No, desgraciadamente no, porque son muy listos y a nivel de creación de las redes, de sus esas redes tan perversas, tan enrolladas de agentura, de agentes de KGB y luego pues de FSB, han inventado una cosa. Realmente, la Iglesia Ortodoxa de Moscú en Ucrania no es una institución ni una ONG. Son parroquias sueltas que no tienen entre sí ninguna relación jurídica y solo les une el nombre de la marca. Que todos pues tienen el mismo nombre, que es la Iglesia Ortodoxa de Moscú en Ucrania, ¿vale? Una franquicia. Sí, una franquicia, pero todos son independientes. Entonces, esta ley lo que hace es facilita la denuncia a través del juicio, ya que somos democracia, pues no podemos cogerlos por todo que nos dan las ganas, pero no podemos cogerlos y echarlos fuera, pues tenemos que denunciar una por una las parroquias de Moscú por alguna actividad antidemocrática, antiucraniana, demostrándolo a través del juicio, ¿vale? Y son decenas de miles. Ahí hay que aclarar una cosa, había 3 iglesias, de las cuales una responde a Kirill, el patriarca de Moscú, y otras 2 se entraron en conflicto porque eran ucranianas y fueron al sínodo de Constantinopla, hablaron con el gran patriarca de Constantinopla que le dio la representación de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania. Ahora bien, la Iglesia Ortodoxa de Moscú no aceptó esto, entró en conflicto, y ese era el conflicto que estaba vigente hasta que se comprobó que había, y esto está en la justicia ucraniana, que había sacerdotes ortodoxos que respondían a la Iglesia de Kirill de Moscú, que estaban no solamente haciendo propaganda, sino en algunos casos pasando la información al sistema, al FSB ruso. Ese es el contexto, no es que surgió de una cuestión meramente religiosa, sino que hay... No, que va, que son agentes de Imperio Ruso desde los tiempos soviéticos, porque os imagináis, aquí, por ejemplo, en la guerra civil en España, se empezaron a colgar a los curas ahí en el norte de España y destruir las iglesias, pues, a por todos, porque la gente, pues, estaba, pues, con su causa. Pero en Ucrania, fijaros que no, a una iglesia la destruimos y a otra no, a un cura lo quemamos y a otro no. ¿Por qué? Porque el otro ha firmado el contrato con su sangre, ha firmado el contrato con el diablo de KGB, porque va a archivar todo lo que le confesa sus feligreses, ¿entiendes? Y luego ahora, estábamos hablando antes de las elecciones. Pues a nivel de propaganda de la iglesia de Moscú hay un montón de marujas.
mujeres, bueno, viejillas, que para ellas la fe, ir a la misa cada semana y tal, es muy importante, la comprobación del cura, pues que les eche agua sagrada y todo eso, bendita. Y luego votan todas, pero todas, al que él indique con el dedito. ¿Vale? Y no se corta ni siquiera pues pronunciarse durante de la misa, que vamos a rezar por la salud de tal, que vamos a votar a por tal, y eso es un poder muy, muy grande, porque vamos, esto es que tienes votos asegurados al que quieras. No, fíjate que lo curioso del proceso que hemos vivido, no lo curioso, es una consecuencia casi obvia, ¿no? Putin al final, para evitar que Ucrania pudiera emprender un camino hacia Occidente, decidió apropiarse de ella. Y uno de los argumentos que se nos dio desde siempre, desde Rusia y desde aquí, bueno, es que Ucrania no existe, Ucrania es la Rusia pequeña, en realidad son rusos despistados, el idioma ucraniano, bueno, es decir, nos han dado 40.000 argumentos falsamente históricos, falsamente demográficos, y lo que ha producido, digamos, el hecho fundacional, si es que había alguna duda, el hecho fundacional de la nación ucraniana es la invasión. Es decir, ya nadie puede dudar que existe una nación ucraniana que además se va a despegar totalmente de cualquier lazo. Fíjate, estábamos hablando de los lazos religiosos, que son muchas veces intangibles, pero muy importantes. El ejemplo que estaba diciendo Afisa, ¿no? Las beatas, estas señorinas que están todo el día en misa. Claro, va a llegar un momento en que Ucrania no es que sea independiente, ya lo era, sino que va a ser repelente a cualquier contacto con Rusia. Y ese es un efecto pernicioso de la invasión pretendida. Ucrania podía girar hacia Occidente sin necesidad de dar la espalda a Rusia. Habrá lazos personales, lazos familiares, lazos económicos. Si tienes toda una frontera con un país, es evidente que tienes lazos. Eso siempre enriquece. Pero los actos de Putin han sido tan destructivos que han destruido precisamente lo que unía a Ucrania y Rusia, para siempre, o por lo menos para mucho tiempo. Hasta cierto punto es lamentable, pero es la consecuencia directa de sus decisiones. Sí, voy a agregar... Yo soy especialmente despistada, aunque soy la mitad rusa. Os digo una cosa, que siempre mis parientes de Siberia venían a calentarse los huesos a Mariupol cada verano, ¿vale? Por turnos, ahí tenemos mucha familia, entonces eso es gorrionear a tope. Pues desde 2014, cuando empezaron la primera invasión, aunque en sus ojos no era invasión y tal, pero sin embargo, cuando la máquina de la propaganda rusa empezó a decirles no sé qué barbaridades, dejaron de llamarnos. No hemos cortado formalmente la relación, ni siquiera, no éramos nosotros los que les hemos dicho algo ni nada. Han dejado de saber de nosotros totalmente. No sé, porque no sé, no quiero saber, pero es un ejemplo, ¿vale? De la rotura de los lazos, porque les aislaron desde 2014. Os digo que la gente venía cada verano, diferentes familias, mis primos lejanos, todos por turnos, todo el verano encima de nosotros. Y desde 2014 ni una sola vez, ni una llamada. Sí, voy a agregar un dato más porque va a juntar un poco lo que estuvimos hablando antes, el carácter de cruzada, porque hay que entender también la mentalidad que recorre a Rusia y a sus soldados. Desde en la historia, el Monte de los Templos, que está en Kiev, o Kiev, como le gusta a ustedes decir, porque prefieren el idioma local, es un lugar sagrado para los ortodoxos, tanto los ucranianos como los rusos. Y hay dentro de la invasión rusa, y por eso también querían llegar a la capital de Ucrania, la idea de que se trata también de una cruzada religiosa para conquistar los sitios sagrados. Y dentro de esa cruzada religiosa tuve que ir a buscar. En el 2014 hay un sitio sagrado que es Kersoseno en Crimea, que es el lugar donde Vladimiro I de Kiev recibió el bautismo católico. También es otro lugar sagrado. Hay un costado sagrado que también explica por qué
hay cierta idea religiosa en algunos rusos de cruzada, de fanatismo, que se adosa perfectamente a la idea de seguir al líder en los términos más soviéticos posibles de la palabra. Entonces, si juntamos la locura religiosa, bueno, locura no, voy a ser respetuoso, si juntamos el ímpetu, voy a decir ímpetu está bien, el ímpetu religioso y la tradición política, de alguna manera podemos entender que aquellos que son lanzados avancen, algunos retroceden porque son seculares, pero sí hay una idea de cruzada. Pero lo más loco, y le pregunto a los dos, es cómo aquellos que no son eslavos, que son latinos, que son sajones, que son árabes, palestinos, tuaregs o lo que fuese, asiáticos, están comprando esta idea, ¿no? Están comprando la idea de que se trata de una cruzada y adoptan una postura igual de fanática y religiosa. ¿Cómo lo explican ustedes? Porque... Claro, a ver, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La propaganda rusa tiene una virtud que es busca múltiples nichos contradictorios. Podemos ver gente de la ultraderecha más ultraderecha, de la ultraizquierda más ultraizquierda. Sí, perdóname que te interrumpa. Yo sé que se te preguntó antes, pero la pregunta la reformulo. ¿Por qué se sigue sosteniendo la misma idea a la luz de la evidencia 600 días después? Bueno, porque hay un componente sectario. Es decir, lo más difícil para muchas personas no es descubrir la verdad, sino descubrir que ellos estaban equivocados. Ellos lo ven. Es decir, cuando ven estas escenas dantescas de tanques, saben que los aviones no vuelan, saben que les ponen un vídeo y luego resulta que era de hace un año. La gente no es tonta. Lo que les cuesta más es reconocer públicamente que estaban equivocados. Porque significa reconocer el error propio, no el de Rusia. Bueno, aquí no lo hizo bien Rusia. Esto hasta cierto punto lo pueden admitir. Pero admitir que has estado toda tu vida, además. Hay gente que no es que el día 23 de febrero del 2022 sacó la bandera de Rusia, no. Siempre han estado en esa mentalidad prorrusa, que en realidad no es prorrusa, sino anti lo que hay, antioccidental, anti-anglo, pero con un iPhone en la mano muchas veces, ¿no? Entonces, esta mentalidad de buscar siempre a alguien que les pueda ser el elemento vengador contra Occidente, se apuntan a ello. Pero claro, cuando hacen esa elección, ponen algo de sí mismo, venden su alma, ¿no? Venden su alma a Rusia en este caso. Entonces, claro, no pueden retrancar porque es muy difícil que la gente reconozca sus errores. Es quizás lo más difícil. Es algo sorprendente porque a mí no me parece tan complicado. Oye, yo pensé que Rusia iba a hacer esto, no lo ha hecho, me equivoqué. Fíjate qué dificultad, ninguna. Pero para la gente que ha hecho, digamos, una profesión de fe, que ha puesto eso, su fe, que pertenece a una determinada secta, le resulta imposible reconocer que tomaron una decisión o sucesivas decisiones equivocadas. Y fueron sus decisiones personales. Putin tomó una o muchas, pero hubo gente que se apuntó a eso. Esas son las decisiones personales de los Spetsnaz del altiplano, ¿no? Por decirlo así. ¿Y ustedes creen que se va a potenciar ahora con porque estamos viendo que los mismos grupos son los que apoyan o por lo menos hacen un silencio comprensivo o justificando a Hamas? ¿Ustedes creen que Ucrania, el escenario de Ucrania y el escenario en Israel va a potenciar esta idea de esta propaganda con la idea de que el mundo tiene que dividirse entre buenos y malos, siendo lo que ellos dicen los buenos, en este caso sería Hamas y sería Rusia? ¿Ustedes creen que se potencia? Yo creo que les da una opción de escape, es decir, los 19 meses que pensábamos que Putin iba a hundir Occidente, íbamos a estar, no sé, en Londres la gente iba a comer las tablas de la escalera de su casa para calentarse, eso ya han visto que no. Entonces, ahora ponen la misma, digamos, apuesta que hicieron con Putin, simplemente cambian. Ahora, en vez de jugar al rojo, juegan al negro. Dicen, bueno, yo aposté a Putin, pues ahora voy a apostar a que jamás va a hundir el mundo. Y ya está. No necesitan argumentarlo con nada, porque al final es la pulsión que hay en mucha gente, la pulsión destructiva. ¿Quién es el que...? Pero lo vivimos en el 2001. Había mucha gente en todo el mundo que primero, bajo la apariencia de explicar o justificar o entender, apoyaba claramente los atentados de las Torres Gemelas, a los talibanes. Bueno, es lo más contradictorio con donde vivimos nosotros, pero lo apoyaban. ¿Por qué? Porque había una pulsión destructiva. Fracasaron, obviamente, y fracasaron cuando apoyaban.
siempre hay gente que apoya aquello que amenaza aquel entorno en el que precisamente puede vivir con una cierta calidad, entendiendo que no somos nadie Rockefellers, ¿no? Pero necesitan destruir aquello donde viven. Hay una pulsión autodestructiva y siempre se apuntan al que sea y van dando sucesivos saltos. Cuando hablaba antes, Afisa, del comunismo, había movimientos ya no que apostaban por el comunismo. Acuérdate cuando Pol Pot llegó al poder en Camboya, la famosa Kampuchea, y los genocidios. Había dentro de cada partido comunista en Europa, había la sección Kampuchea, es decir, había comunistas que eran los que apoyaban aquello y que criticaban al resto de comunistas como flojos, como blandos, como ya poco menos que vendidos al capitalismo. Es decir, siempre hay un grupo capaz de ir un paso más en la pura destrucción, porque hay un componente sectario en ciertos elementos. En la izquierda más extrema, desde luego, también en la derecha, pero lo de la izquierda, digamos, clama al cielo, porque es que siempre apuestan a caballo perdedor. Es una cosa que me admira. Sí, chicos, y tened en cuenta otro factor, que esta secta es internacional y yo cuando voy a una iglesia, pues yo doy la limosna. Yo, feligresa, doy la limosna, ¿vale? De mi bolsillo. Y esto funciona al revés. Es la secta que da dinero a los feligreses. Esto es el colmo, ¿eh? Y si los palestinos y la gente de Yemen y de Etiopía y de todos esos puntos de Cuba, etcétera, etcétera, si supieron de verdad, no a través de los canales oficiales de la propaganda soviética y rusa, sino así como yo los entiendo, igual que a vosotros, y mucho mejor, porque manejo ruso muy bien, pues si ellos supieron lo que hablaban desde siempre, los homos soviéticos de ellos, porque siempre sonaba en las conversaciones así rutinarias sobre política, ¿hasta cuándo vamos a alimentar a estos monos? Monos, así llamaban a las parroquias internacionales los sectarios soviéticos. ¿Hasta cuándo vamos a alimentar a los monos? Y ahora dicen, ahora sabemos para qué los estábamos alimentando. Nos sirven, ¿eh? Nos sirven de provecho. Sí, mi opinión es que hay una clarísima línea de ruptura que es la que hace que las personas caigan de uno u otro lado, que es entre la democracia liberal aplicada o como deseo, y del otro lado las autocracias regidas por un líder o por un partido o por ambos, en el que se simplifican las relaciones entre los individuos a una cuestión sencilla de esta es la única forma de tener una familia, esta es la única sexualidad, esta es la única forma de trabajo, esta es la única forma de pensar. Del otro lado, la diversidad. Y me da la impresión que el mundo está estallando de a poco a través de esta línea de fisura que a la vez es una enorme grieta que está creciendo dentro de las sociedades. En el caso de Ucrania estalló en el 2014, cuando muchos empezaron a colocarse de aquel lado de la grieta, estando a favor de Rusia, y que hace que partidarios de uno y otro sean fáciles de prever en tanto se les pregunte cuál es el tipo ideal de gobierno y de sociedad que quieren, bajo el cual quieren vivir. Y ahí es donde tanto de derecha o de izquierda, arriba, abajo, religioso, secular, no importa, tienden a definirse. Porque en el fondo se trata de eso. Es la pelea entre la libertad y la diversidad o una imposición y un modelo de Estado con el individuo tutelado y con libertad restringida a cambio de una promesa de consumo. O sea, llámese China, Rusia o no sé, jamás. Pero sí, dime. No, a ver, pero siempre hay esa posibilidad de buscar otra alternativa. Es decir, dentro de un mes o dentro de 2 meses, cuando Rusia esté todavía más hundida, jamás haya desaparecido o esté en proceso, pues buscarán otro. Es decir, hay una capacidad asombrosa. Yo lo veo casi con admiración, porque me parece asombroso el siempre estar buscando la opción más negativa y que además siempre te demuestra que te equivocas, que siempre fracasa, pero tienes la capacidad de buscar otra probablemente más radical, más, es decir, porque siempre, esa utopía comunista, por decirlo de una manera, fíjate la palabra, utopía comunista.
bueno, casi incorpora un elemento positivo. Nunca tuvo frutos, nunca dio frutos, pero bueno, parecían buenas ideas, dicen algunos. Pero claro, ya directamente asociarte con una gente que directamente dice que te mataría y que te mataría además por todo lo que eres, no es que mataría a judíos, no, mataría a judíos, mataría a mujeres, mataría a ciudadanos normales porque representan todo lo contrario a lo que esa idea expresa, y a pesar de eso estás dispuesto a apoyarlo. Es como el asombroso giro infinito. Pero si jamás desaparece, buscarán otra fórmula para seguir manteniendo esta impostura, ¿no? De destruir aquel lugar o aquel escenario o aquel ambiente o aquella civilización que me permite ser como soy, que es el no va más. Cuando decíamos que éramos empáticos con Ucrania, y ahora decimos que somos empáticos con las víctimas de Hamas, porque ni siquiera son los judíos, son todos, o sea, salieron de casa a todo lo que estuviera del otro lado. Justamente nos estamos parando de este lado de esa enorme grieta que está creciendo, que es más allá de Ucrania, más allá de Israel, más allá de todo. La guerra nos involucra, cualquier guerra nos está involucrando a todos, porque lo que se define en el fondo es el lugar que uno ocupa en esta disputa, que obviamente va a tener más frentes, es claro que va a tener más frentes, seguramente en Armenia con Azerbaiyán y en América con Venezuela y lo que suceda, que lo tiene en Cuba, que lo tiene en Nicaragua, allí donde crezca la autocracia vuelve la misma disputa. Pero empecemos por Ucrania, que es el punto central, que es donde está siendo más agredida, donde la fuente de tensión es más añeja, es más fuerte y es más evidente, porque claramente la mayor potencia en esta disputa de momento es Rusia, y el agredido desde 2014 es Ucrania. Y eso es una posición que al menos yo defiendo desde el principio. Sí. Dejadme añadir una última cosa, porfa, que no hemos tocado, cambiando un poco el tema. Las elecciones de Polonia, ¿qué importantes o cómo puede afectar a Ucrania? Realmente, que me gustaría que me comentarais un poquito eso, por favor. Bueno, yo tengo que reconocer que no me ha dado tiempo a seguirlas con ningún, o sea, no tengo datos concretos. Sé que, digamos, la apuesta política del gobierno no le ha resultado, pero también hay que señalar que no es porque no supone, digamos, con respecto a la política en Ucrania o respecto a Rusia, es decir, todos los que se presentaban son al menos tan antirrusos y al menos tan pro-ucranianos como el que estaba, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, luego con sus infinitas, que esa es quizás la ventaja de las democracias, que es decir, que hay una serie de principios básicos en el que nos movemos todos y luego ya tenemos una enorme pluralidad. Los habría que tengan su ideología pues más de derechas, más de izquierdas, más de centro, más tolerante, menos tolerante, es decir, hay mil posibilidades. Digamos, el gobierno tenía una serie de expectativas, o los partidos que sustentaban al gobierno, una serie de expectativas que no se han cumplido. De hecho, han rebajado bastante. Pero en cuanto a la posición, digamos, de creciente presencia polaca, yo creo que ha adquirido un protagonismo Polonia. Por otra parte, muy merecido. Es que parece que Polonia fuera Estonia. Es que Polonia es la España, por decirlo así, a nivel poblacional del este. Y dentro de poco superará a España en términos económicos, en términos de pujanza económica. Otra cosa es que necesite su tiempo. Entonces, yo creo que a nivel europeo no va a haber ningún gran cambio respecto a la posición polaca. Otra cosa es la vida interna política, que bueno, son infinitas, digamos, microhistorias, ¿no? Es muy difícil seguir la política de tu propio país. Imagínate la de Polonia. Me gustaría comentar lo de Polonia. Primero, que Donald Tusk en sí es político prometedor de la Unión Europea, ya sabemos que precedía y bueno, es un chaval muy inteligente, muy tolerante y no es izquierda de la izquierda roja, no es izquierda ideológica, sino socioeconómica, ¿vale? Es un político que defiende el estado de bienestar, más que ideología. Lo primero. Lo segundo, el PiS, aunque ha ganado prácticamente, ha recaudado pues la mayoría de los votos de los polacos, es un caníbal, es un partido caníbal, porque durante todas cadencias del Parlamento polaco se ha comido a todos los partidos que se han atrevido pues juntarse con él en la coalición.
Así que ya, vamos, es imposible, es callejón sin salida. Si no sacan pues la mayoría absoluta, ala, fuera. Pues, y otra cosa, pues yo, por ejemplo, en España, que estaba siguiendo todos los programas de todos los partidos, y yo veo que aquí pues la izquierda extrema pues está totalmente en contra de Ucrania, la extrema derecha no habla ni un mu sobre Ucrania, Vox no tenía ni media palabra, ¿vale? Sin embargo, en Polonia todos los partidos tenían en sus programas puntos a favor de Ucrania. Han peleado entre sí quién más va a ayudar a Ucrania. Así que, sinceramente, para mí, lo único que yo a nivel personal, pues estoy contenta con el cambio porque al fin y al cabo, pues extrema derecha, pues sí, la gente en Polonia está cansada, tiene más de 1 millón de refugiados ucranianos y empieza pues este rollo en plan que nos quitan trabajo, que nos quitan maridos, que ay, aquí vinieron estas busconas, no sé qué. Sí, ya había, bueno, de todo. Hay, a niveles, sí, a nivel humano, rutinario, pues hay enfrentamientos y desgraciadamente no todos son tan tolerantes como Donald Tusk. Y bueno, que yo creo que con su llegada, pues el nivel de la tolerancia, el bienestar de los ucranianos dentro de Polonia, va a ser mejor. Yo creo que van a sentirse mejor, más respetados y con más cariño. Hay que aclarar también que en realidad el mayor problema para Ucrania estaba dentro del actual gobierno, no del que va a llegar, que era que Morawiecki, el primer ministro, mucho más nacionalista que Duda, el presidente, era el que cuestionaba la presencia de los refugiados ucranianos, luego cuestionó la cuestión del grano ucraniano y fue el que dijo que había que poner un límite a la ayuda ucraniana y fue Duda, el presidente, el que tuvo que salir a desautorizarlo. Y antes de estas elecciones, Donald Tusk se reunió con Zelensky, por lo menos una vez en Kiev, de manera que se puede esperar que esto de alguna manera sea una mejora y ampliando más allá de las elecciones. Lo cierto es que el problema de Polonia con Rusia es existencial. Por lo tanto, dejar de ayudar a Ucrania para después tener que hacerse cargo de un nuevo intento ruso a través de Bielorrusia, sería un suicidio político. Y así que, por lo menos en la campaña, lo que yo lo estuve siguiendo, el tema de Ucrania no es problemático en sí. Fue una instalación de algunos grupos ultranacionalistas, pero no en relación a Rusia, sino en relación a su propia agenda de protección de los recursos, protección frente a la inmigración, que es un tema muy fuerte en Polonia, que no tiene que ver con los ucranianos en sí, sino con toda en particular con la inmigración proveniente de Asia, o algunos muy pequeños casos africanos, pero en sí no representa un problema para Ucrania. Fue un momento de la agenda electoral, pero Ucrania, inclusive mientras era el proceso, sucedía el proceso electoral, seguía aprobando paquetes de ayuda para Polonia, y en ese proceso la oposición que ganó no representaba un escollo. Hay una idea de unidad respecto a lo que representa la ayuda a Ucrania, que va más allá, es una política de Estado. Así que yo no le encuentro cambio. La ayuda digamos, es táctica, pero estratégicamente nosotros aspiramos formar parte de la familia europea. Entonces, Polonia va a ser nuestro guía, nuestro padrino en este camino que nos va a coger de la mano y nos va a llevar, bueno, por lo menos va a tocar esta puerta y va a presentarnos. Por eso, y además hay polacos, hay descendientes, muchos descendientes de polacos en el oeste de Ucrania, lo cual es un elemento más que permite la unidad y no hay problema fronterizo. Eso es el problema de la propaganda. Te decían que Polonia se quería quedar con una parte en un reparto de Ucrania, pero bueno, fue desmentido. En todo caso, lo que más le conviene a Polonia es seguir sumando buffers o estados colchón hacia Rusia.
las broncas entre dos imperios que, vamos, echan toda la propaganda negativa unos encima de otros. Porque a mí Igual nosotros ya movimos las tropas a la frontera con Polonia, ¿eh? En función de esa fantasía, ya colocamos nuestras tropas ahí en la frontera. Aunque no nos digo, si somos fantasiosos como la propaganda. Nacho, yo te digo que son bastante médicas toda la OTAN y especialmente nuestros vecinos europeos. Los rumanos acaban de recibir, digamos, un sistema de la protección antiaérea para combatir los drones, porque cuando atacan a Ismail, al puerto, pues los drones se les caen en su territorio. Entonces, les van a proporcionar este sistema un aliado, pero no dicen cuál. Es que se lo callan, por si acaso, por si acaso, por si se enfada el otro, ¿sabes? Pero los polacos no tienen miedo del enfado. Estos son el imperio Rzeczpospolita. El mundo no conoce suficiente pues, el poderío polaco y las ambiciones. Es un país muy ambicioso. Ellos tienen pues un dicho que lo conozco hasta yo desde pequeña. Іще польська не згинила, згиніть не мусе, іще Русі Полякові чистить буци мусе. Que significa que la Polonia todavía no ha muerto y nunca morirá. Y los rusos van a limpiar los zapatos a los polacos. Bueno, acá le doy el pase a Martín. También es cierto que la postura de siesta permanente de los alemanes frente a los conflictos reales y la decisión de enfrentar más a Greta Thunberg que a Rusia hizo que Alemania retrocediera, aún siendo la mayor economía de Europa, y a ver si me equivoco, y Polonia quiere ocupar mucho del espacio que deja vacío Alemania. Bueno, a ver si nos dan los Taurus y ya luego que piensen ellos quién que ocupa, que necesitamos más proyectiles, más potentes y de mayor alcance. Y vos, Martín, que porque vos, tengo entendido, estás más cerca de la acción ahí. ¿Cómo la ves? ¿Vos crees que Polonia quiere ocupar el espacio que deja Alemania? No, a ver, Polonia y Alemania tienen una relación muy complicada. Hay que entender que Alemania es un país que históricamente los ocupó, los maltrató, tal, y que hay un cierto desprecio alemán por lo no alemán, incluso en la actualidad, No estamos hablando de... Pero yo creo que lo que hay es una pujanza polaca, porque yo creo que en el resto de Europa, en lo que hasta hace 20 años, por decirlo así, pensábamos que era Europa. Yo lo capto en España, fíjate que que somos un país que se ha incorporado a Europa, bueno, de aquella manera y no tan lejos, pero que nos da la impresión de que Europa se acaba un poco a la salida de Viena a la derecha, ya se acaba Europa, y que más allá de la frontera alemana es como una especie de llanura infinita que es prácticamente tierra rusa. Hay mucho desconocimiento y mucho desprecio. Pero es que hay mucho de eso también en Alemania, ¿no? Esta idea de Centro Europa. Francia y Alemania son Europa. Y luego hay otros países que danzamos alrededor. Entonces, claro, cuando Polonia tiene 40 y pico millones, o Ucrania, que tiene 40 y pico millones, son polos muy importantes, polos de desarrollo, pero también polos de producción. Es decir, son países importantes, no sé cómo decirlo, no es Eslovenia. Eslovenia, o si me apuras incluso Bulgaria, creo que anda por los 10, 12 millones. Claro, países de 40 millones, hay que pensar que la población de Polonia y Ucrania conjunta es la población de Alemania. Es decir, cuando se incorporen finalmente a la Unión Europea los ucranianos, el número de parlamentarios de Polonia y de Ucrania juntos son igual al total número de parlamentarios para el Parlamento Europeo que representan a Alemania. Y van a tener miembros en todas las instituciones. Eso es un desplazamiento hacia el este muy importante. Hubo una época en la que hubo un desplazamiento europeo hacia el sur, pero ahora lo hay hacia el este, que además es normal, porque son las regiones que más van a desarrollarse, además son zonas muy laboriosas, muy... Fíjate, por ejemplo, un pequeño dato que no... Yo creo que es Estonia, lo digo de memoria, yo creo que Estonia ya ha superado el producto, la renta per cápita de España. Cuando hace 15 o 20 años, yo creo que no alcanzaba ni una cuarta parte. Eso no es casual.
no es casual. Quiero decir, oye, es verdad que es un pequeño país, está rodeado, bueno, pues tiene a Suecia, tiene a Dinamarca, tiene a Alemania, tiene a Polonia, es una zona muy pujante. Pero hay otras zonas que no. Kosovo está también en un sitio donde dices, bueno, aquí pasan muchas cosas, no ha superado la renta per cápita española. Yo creo que en el este hay una Europa que al resto de Europa nos hace falta descubrir de verdad, porque yo creo que han estado a medio camino entre el imperio turco y el imperio ruso muy tapados, pero al contrario que esos imperios son gente laboriosa, gente productiva, gente inquieta, gente que está a producir a todos los niveles, no me refiero a fabricar tornillos, también a producir obras de arte o cualquier cosa, ¿no? Y eso, yo siempre creo que ese tipo de incorporaciones enriquecen a todos. Y no veo tanto una rivalidad, sino una mayor posibilidad de crecimiento conjunto. Lo que queda claro es que la actuación y la posición respecto a Ucrania y el apoyo que otorgue, de alguna manera otorga puntos dentro del futuro de la Unión Europea, en particular, y diría en proporción directa con el poder que retenga Rusia, porque todos sabemos que Rusia no va a dejar de existir, o por lo menos no hay indicios, y por lo tanto los posicionamientos en respecto a Ucrania y la ayuda que le prestan tienen esa lectura adicional hacia el futuro de la Unión Europea, claramente. No, a ver, Rusia es un gran país, hay que decirlo, son con muchos recursos, que podría tener un desarrollo. Yo, no sé, cuando vas a San Petersburgo, es una ciudad que podría ser europea, por decirlo así. Claro, es una gran ciudad en el occidente del país, pero es un país, y lo digo con cierta tristeza, porque bueno, yo sí creo que los pueblos, los países tienen la opción de evolucionar a mejor. Quiero decir, yo no me puedo, digamos, acostumbrar o a renunciar al progreso de los países, de la gente, ¿no? Hay países que progresan. Siempre pongo el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Eran hasta 1945 los mismos arrozales con el mismo clima rodeado de los mismos países. Igual exactamente. Claro, no puede ser que 70 años después una parte de Corea o de aquellos arrozales sea una potencia global en todos los aspectos y los otros sean un campo de concentración, con hambruna, ¿no? Eso demuestra que el mismo escenario puede dar lugar a evoluciones completamente diferentes. Fíjate que aquí no hablamos de una Alemania del occidente grande frente a una Alemania del este más pobre pero más pequeña. Aquí hablamos de la mitad. Bueno, pues si Corea del Sur logró ser eso, debe haber una serie de fórmulas, que no tienen por qué ser las mismas, que permitan pues, que Polonia evolucione de una manera o que Ucrania evolucione de otra. Pero la propia Rusia podría evolucionar. Lo que pasa es que eso necesita unas condiciones previas. No se trata de vamos a montar industrias de semiconductores y vamos a fabricar teléfonos móviles. Necesita una clase media, pero eso significa ley. Significa que existan leyes que se respetan. Esa es la grieta, Martín, esa es la grieta que yo decía, esa es la puja. Martín, lo que estás hablando tú es lo que necesita Ucrania para despegar. Y llegamos al punto inicial de la conversación en que los países combaten como son, y eso explica todo lo que estuvimos hablando. En el fondo, fue una charla circular. La he cogido, la tengo apuntada y entre comillas, te lo digo porque la frase me ha gustado mucho porque es una gran verdad. Sí, sí. Pues, bueno, chicos, yo creo que ya hemos charlado hoy de muchísimas cosas.